las pesadillas del señor Massa. Sí, Massa asumió y generó una cierta expectativa. Nosotros acá lo mencionamos, que por su volumen político daba la impresión que iba a tener obviamente una mejor recepción de los agentes económicos con relación a lo que había sido Batakis e inclusive lo que había sido el final de Martín Guzmán, ¿no? Bueno, pero obviamente van pasando las semanas y va perdiendo esa dosis de expectativa, digamos, entre comillas, esperanzada que había en la gestión a medida que van tomando medidas. Hemos dicho muchas veces que más que un programa económico, ha sido un conjunto de medidas que va tomando un poco improvisadamente, en realidad más. Ahora, ¿cuáles son las cuestiones que a uno debería hacerlo pensar que el programa que están ejecutando no es mucho más que decir tratemos de llegar a las elecciones como se pueda, ¿eh? Entonces yo digo, ¿cuáles son? Por eso decía, ¿cuáles son las pesadillas que tienen Massa? Mira, le voy a pedir que pongamos al director que pongamos la placa siguiente. Y la placa siguiente tiene en realidad varias semanas. Nosotros la pusimos hace bastante tiempo diciendo que la inflación de 2022 iba a ser más del 100%. Y recordarás que en aquel momento hubo algunos que nos dijeron que éramos demasiado pesimistas respecto a cómo iba a evolucionar el nivel general de precios, sí, y que no vamos a llegar al 100, que a lo mejor estamos en el 80, bueno. Esa es, yo siempre lo digo, es el reflejo del fracaso de la política económica como consecuencia de desequilibrios muy profundos que tiene la economía y que yo creo que este gobierno no está en condiciones de resolverlo, digamos, no tiene ni el volumen político del presidente para darle apoyo a su ministro, ni tienen credibilidad en los agentes económicos. El caso típico es que tenemos un presupuesto para el año que viene que dice que los precios van a aumentar 60% y yo todavía no conozco a nadie de empresas que estén trabajando en su presupuesto del año que viene que lo hagan con la hipótesis del 60%. Por supuesto, el gobierno ha lanzado esto de precios justos, todavía no se ve muy claramente. Y creo que vale la pena decir que en algún momento eso va a tener un efecto que va a morigerar 1 o 2 meses la tasa de inflación, pero la tasa de inflación está muy alta. Y además hay todavía algunos ajustes por realizar, ¿no es cierto? Seguramente hay algún ajuste en materia de tarifas, como consecuencia de la supresión de subsidios, hay ajustes en prepaga, que se había dividido el aumento en 2, en medicina prepaga, hay ajustes en educación privada, o sea, digamos que yo supongo que sueña con ir al supermercado, Massa, y ver lo que está pasando con los precios, ¿no? Vamos a ver la siguiente placa. Quizás aquí no se visualiza muy bien, es la evolución de las reservas internacionales de Argentina. El otro problema que tiene Massa es que cada tanto tiene que tomar una decisión que es una devaluación sectorial, como ha tomado ahora. Quizás acá no se percibe muy claramente qué ha pasado durante los años de gobierno de Fernández en ese gráfico. Esto está en millones de dólares, pero, o sea que arrancó allá cerca de los 45.000 millones de dólares. Sí. Pero le voy a pedir al director que pongamos la siguiente, que es simplemente para consignar allí. Cuando el primer día hábil del 2020, perdón, ahí está mal, eso que dice 2022 es 2020, tenía casi 45.000 millones. El 24 de este mes tenía 37.000 millones, y eso que en el medio estuvo la liquidación excepcional del dólar soja 1, y seguramente ha tenido los desembolsos del fondo, y ahora yo diría el gobierno, en esto, Massa, en esta preocupación que tiene con las reservas internacionales, diría yo que está esperanzado en que la negociación con el fondo llegue a buen puerto, está la misión técnica allá discutiendo y que eso le permita tener un desembolso que permita pagar una nueva parte del crédito del fondo y además que el programa de la soja, este tipo de cambios diferenciados para la soja, le dé 2 o 3 mil millones de dólares. Y con eso tratar de llegar al periodo en el cual Argentina tiene superávit comercial, que eso ocurre al final del primer trimestre del año que viene. Pero hay un problema ahí. Sí. El problema está planteado concretamente entre el productor y las cerealeras. En realidad el acuerdo es con las cerealeras. Lo que sucede es que se supone que el mejor precio que toman las cerealeras se traslada
a mejor precio de los productores, ¿no es cierto? Pero ha habido quejas, obviamente, de los productores en el sentido que el acuerdo se hace con los exportadores, ¿no? ¿Cuál es la tercera pesadilla que uno podría decir que está en la placa siguiente? El problema del gasto público y el déficit fiscal. Es decir, no es solamente el problema de tener déficit y no poder financiarlo con endeudamiento y tener que financiarlo con emisión, y si vos tenés que emitir tenés que esterilizar la cantidad de dinero de la economía utilizando un título. No es solamente eso, sino que el volumen del gasto es muy alto. No es solamente un problema del déficit, ¿no? En la placa siguiente vamos a ver la evolución del gasto. Esta placa ya la hemos mostrado. Sí. En el 83, del 83 al 2001 el gasto público era en Argentina 30% del Producto Interno Bruto. En el 2020 es 47%. Entonces, yo subo, obviamente, 16 puntos el gasto público como porcentaje del producto, por más que aumente los impuestos, que Argentina lo aumentó en casi 10 puntos, es obvio que no voy a tener para financiar el déficit. Voy a tener una brecha ahí del déficit. Con el agregado que la línea roja es el gasto público social, lo cual hace mucho más inelástico el gasto, ¿eh? Entonces el gobierno está tratando de ajustar, genera resistencias, y digamos, el programa del gobierno es, en primer lugar, el programa del Fondo Monetario Internacional, aunque eso probablemente a muchos sectores que forman parte de la alianza de gobierno les suene casi como una herejía. Pero de hecho, lo que están discutiendo hoy en Washington son las metas en materia de gasto, van a discutir también sobre crecimiento, sobre inflación, sobre fortalecimiento de las reservas internacionales, ¿no? Bueno, eso, creo yo, es la tercera de los problemas que tiene esta gente que se va a ver en la otra placa, ¿eh? Resumiendo entonces, esto se refleja, esa es la evolución de la base monetaria. La base monetaria es lo que los economistas llamamos dinero de alta potencia, es la cantidad de dinero de la economía, ¿eh? Vos fíjate que cuando asumió el presidente Fernández, todos recordamos que dijo, vamos a terminar con esos títulos y con lo que pagamos de interés, etcétera. Pero fíjate cómo evoluciona la base monetaria. Uno si ve eso y dice, bueno, a lo mejor evolucionó así porque no siguieron colocando títulos. En realidad pasó de ser más o menos, algo menos de 2 billones cuando asumió, a 4 billones y medio. Ahora, ¿qué pasó con los títulos que se usan para esterilizar la cantidad de dinero de la economía? Que es la placa siguiente. Y esta es la otra, creo yo, pesadilla que tiene el gobierno. Cuando asumió, había menos de 1 billón en la ELIX. Acá tenés, en noviembre, tiene 7,2 billones. Si vos sumás estos 7,2 billones, más los 4 billones de base monetaria, y acá no están considerados los pases del Banco Central, que es otra forma de esterilizar. Y además hay que pensar que esto cada vez se ha hecho a una tasa de interés más alta, con lo cual estás comprometiendo una necesidad de refinanciar un monto cada vez mayor y de aumentar la tasa de interés. Si vos sumás todo eso, entonces yo creo que debe dormir con alguna preocupación, no solo el ministro Massa, sino el presidente, y ni qué hablar del presidente del Banco Central, de PES. Termino con esto. Estas son solo 3 de los problemas que claramente el gobierno tiene dificultad para resolver. La inflación, que es una síntesis de desequilibrios, la cantidad de dinero de la economía y lo que ocurre con las reservas internacionales. En la placa final está Massa tratando de convencerlo a Fernández que la cosa anda bien. Pero mi impresión es que lo único que puede aspirar es a tratar de llegar. Y vuelvo a insistir en esto, lo hemos dicho muchas veces, no estamos diciendo que el lunes viene el apocalipsis, porque hay demasiados comentaristas que los viernes dicen que el lunes viene el apocalipsis y que con dos datitos, digamos, preanuncian el futuro. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es muy poco probable que pueda resolverlo este gobierno que no tiene ni el volumen político ni la credibilidad necesaria para tener un programa integral. Ese programa seguramente va a requerir decisiones que a veces tienen costos políticos, pero el año que viene, que es un año electoral, todavía hay menos posibilidad que el gobierno adopte esas decisiones. Mientras tanto, hoy
intercambiaba con un economista conocido, especialista en energía, que es Daniel Montamat, que ha publicado una nota hoy en La Nación, donde dice, bueno, la República le debe crecimiento, está en deuda a la República, ¿no es cierto? Y hace una crítica además al populismo. Y yo le decía que me parecía buena la nota, pero lo único que uno cada vez le cuesta más trabajo dejar en el discurso un espacio de esperanza, digamos, ¿no? Y él me decía, bueno, no hay que perderla, porque de alguna forma Argentina va a tener que resolver este problema. Ya lo vamos a invitar algún día a Daniel Montamat para que nos dé su visión de este tema. Un dato, de los 37.000 millones en reservas, Sí. ¿cuántos papeles y cuánto es lo líquido? Bueno, eso hace... Es buena la pregunta, porque el Central pone todo ahí, ¿eh? Sí, sí. Pone el swap acuerdo de China. de swap con China, que es una cosa bien relativa, porque lo podés usar para comprar cosas de China y pagarle con yuan, pero no podés pasar los dólares tan fácilmente. Se puede hacer, pero eso va a tener un costo si lo querés hacer. Y si le sacás eso, y si le sacás la parte correspondiente de los encajes de los depósitos de los ciudadanos que depositan moneda extranjera en el sistema financiero, y el sistema financiero eso no lo puede usar nada más que para prestar a empresas que exporten, y que el resto queda todo como encaje en el Central, pero no son del Central, en realidad es de los ciudadanos que han puesto ahí. Cuando vos vas reduciendo, hay distintos cálculos de lo que se le suele llamar reservas netas o reservas disponibles, ¿no? Que los cálculos varían entre algunos un poco extremos que dicen que están en cero. Es más, hay quien ha dicho que en algún momento se han usado parte de los fondos que corresponden a los encajes de los bancos. A los que dicen, sí, probablemente tengamos 6 o 7 mil millones de dólares de reserva. No importa, tenemos 6, 7 o 10. Es nada si es que la economía argentina aspira a crecer de manera sustentable.